Ven pronto, Señor Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor, por favor, concédenos ser parte de tu reino y estar preparándonos como esas vírgenes, Señor, con aceite en nuestra lámpara, Señor. Por favor, Señor, tú vienes pronto, sí, Señor, y tu galardón para recompensar a cada uno según vivió, obró. Oh, Señor amado, abre nuestros ojos para ver qué son las obras tuyas, no nuestras obras. Porque las obras de la carne, Señor, son manifiestas, adulterio. Los frutos del Espíritu, Señor, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo lo que es obra nuestra, Señor, termina siendo obra de la carne. Pero tú quieres ver las obras del Espíritu, Señor. Frutos obrando en nuestra vida a través de nosotros. Concédenos, Señor, ser parte de tu reino. Era el clamor de tu Espíritu en esta hora. Querías oír esta súplica de nuestro corazón. Concédeme, Señor, ser parte de tu reino. Ya no quiero seguir con un pie aquí, Señor. Quiero estar enteramente, Señor, consagrado. Sí, en el mundo, porque no estamos fuera del mundo, pero sin ser parte del mundo, Señor. No somos del mundo, Señor. Estamos aquí para cumplir un propósito y un plan. Concédenos, Señor, ser parte de tu reino, por favor. Un portero en tu casa, como lo fue Samuel, y que el Señor Jesús dé a luz su vida en mí. Amén, hermanos. Disponte ahí en un lugar cómodo donde puedas apoyar tu cuaderno y puedas tener un deseo de aprender, de recibir del Señor. Voy a dar un minutito para que te acomodes. Pueden poner sus videos, hermanos. Ahora sí, pongan sus videos, por favor. Ya pueden poner todos sus videos, por favor. Les voy a pedir, hermanos, que estemos leyendo el libro de Apocalipsis. En esta semana les voy a pedir que lean así con calma y detenimiento, que lean 4 capítulos. Los primeros 4 capítulos les voy a pedir que lo lean en esta semana. Yo les recomendaría que se fueran leyendo todo el libro. Los que tengan lo puedan hacer, háganlo. La idea es que leamos y estemos preparados ya con el libro, pero así de tarea, 4 capítulos en esta semana. La segunda semana, seguramente, hermanos, nos vamos a llevar tiempo. Son 22 capítulos lo que vamos a estar tratando de escudriñar. Entonces, no va a ser 1 ni 4 ni 5 mensajes. Creo que vamos a tener varios mensajes. Tal vez nos llevemos enero, febrero. Entonces,
sí les voy a pedir que hagan el propósito de leer los 22 capítulos. Si se pueden ir adelantando, háganlo, además de su lectura bíblica, ¿verdad? Esto es extra de su lectura bíblica, por eso les pido 4 capítulos. La segunda semana otros 4 capítulos, ¿sí? Del 1 al 4, del 5 al 9, 5 al 8, perdón. Y luego la tercera semana, otros 4, 9 al 12. Yo les pediría que el fin de semana que tienen más tiempo pudieran terminar el libro y puedan darle una lectura completa a los 22 capítulos. De tareas serán 4 capítulos por semana, digamos que lo hagan de lunes a viernes y que puedan avanzar sábado y domingo con esos otros 4 capítulos, para así poderlo concluir lo más pronto posible. Y leas los 22 capítulos lo más pronto que puedas, para que así estés interiorizado con este libro tan precioso que el cual el Señor nos quiere instruir, nos quiere mostrar. Aquí el Señor habla, hermanos, de la consumación de los tiempos. El capítulo dice un verso clave, hermanos, que quiero que lo tengas muy en cuenta, es Apocalipsis 1, el verso 19. Quiero que lo tengas mucho en cuenta y que lo subrayes, por favor. Apocalipsis 1:19. Hoy voy a dar lectura completa al capítulo 1 porque hoy vamos a estar a tratar de terminar el capítulo 1. Pero dice en el verso 19, escribe las cosas que has visto. Lo que has visto, hermano, es la visión de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. Escribe lo que has visto. Fíjense, son 3 cosas. Ese es el capítulo 1. Dice, aquí lo describe, dice, caí como muerto. Tenía una diestra, tenía una espada de 2 filos. Lo vamos a leer ahorita, como bronce bruñido. Ahorita vamos a leerlo y vamos a tratar de entender cada uno de esos simbolismos. Pero es la visión de Jesucristo, el capítulo 1, y luego las cosas que son, dice el verso en el verso 19, dice, lo que has visto es la visión de Jesucristo que está en el capítulo 1. Ahorita lo vamos a ver. Y luego dice, y las que son. Esto, hermanos, es el mensaje a las 7 iglesias que están en el capítulo 2 y 3. Las cosas que son. Está dando un mensaje a plenitud, hermano. Completísimo a las iglesias. Entonces, las que son es el mensaje a las 7 iglesias, que es el capítulo 2 y 3. Y luego dice, y las que han de suceder, y las cosas que han de ser después, que es el triunfo de Cristo Jesús, el triunfo de Jesucristo, que es a partir del capítulo 4, hermanos, hasta el capítulo 22. Ahí nos describe el triunfo, todo lo que empieza a suceder a través de la vida, los sellos que se abren, cómo nos lleva, hermanos, hasta la culminación de las bodas del Cordero y el milenio, el reino milenial con Cristo. Entonces, el verso 19 tiene una connotación preciosísima. Escribe las cosas que has visto, es la visión de Cristo de Jesucristo, que vamos a verla ahí ahorita, la vamos a leer. Y luego las cosas que son, el mensaje a las iglesias, lo que la iglesia tiene que hacer, y luego, y las cosas que han de ser. Cómo se desarrollará esta victoria, hermanos, este triunfo de Jesucristo. Vamos a dar rápida lectura, hermanos, para más o menos tener la idea. Muchos ya están guardando y gracias a Dios ya van en el capítulo 7 y gracias a Dios por los que están memorizando. Habíamos hablado de que íbamos a meternos a este libro y pues muchos ya están avanzados en esto, pero voy a dar lectura al capítulo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Qué glorioso, hermanos, es cuando no andamos en este mundo perdidos, buscando nuestros propios planes. Y entendemos que hay una culminación espiritual para la vida, hermanos, para esta vida terrenal y la vida en Cristo. Dice, y la declaró enviándola por medio del ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio, dice,
de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Por eso te decía, tienes una responsabilidad al recibir este libro. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas. Por eso es importante que las guardes. Dice, porque el tiempo está cerca. Imagínense, hermanos, cuál es el mensaje del Espíritu. Está preparado y más, hermanos, que ya se acabó el sexto día. Nosotros estamos donde quisieran haber estado, como dice Hebreos. Ellos quisieron haber vivido estos tiempos. Dice Juan, verso 4, a las 7 iglesias que están en Asia, en gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, que es, que era y que ha de venir. Siempre la esperanza, hermanos, siempre moviendo nuestro espíritu, porque vivimos unas vidas derrotistas, frustradas, porque muchas veces estamos viviendo según la situación y si el trabajo está mal y no estás encontrando lo que tú buscas, estás viviendo medio frustrado porque no tienes lo que tú quieres aquí. Y esto aquí, hermano, no tiene ningún valor. Lo que quiere el Señor a través de este libro es que te eleves y te des cuenta que la vida no termina con 70, 80 años, que la vida termina en un milenio, en una gloria con Él. Tristemente, hermanos, sucede eso, que nosotros estamos afligidos por la edad, estamos pensando en, hijo, ¿y qué va a suceder? Y cuando esto es eterno, hermanos. Y eso es lo que está tratando el Señor de mostrarnos a través de este libro. Dice, las cosas que han de venir y a los 7 espíritus que están delante de su trono, verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene. Qué esperanza, hermanos, para quitarnos ya de tantas ataduras aquí. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y los que le traspasaron, los que le negaron, los que le rechazaron, los que vivieron para sí mismos, harán lamentación por él. Sí, amén. Es real, es una realidad. Por eso decía ahorita la profecía, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, dice el 8, y la omega. Así empieza y así concluye el alfabeto. Principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir. Fíjense cómo nos está recordando que es, que era, siempre 3. Atrio Santo Santísimo, hijitos jóvenes padres. Siempre nos está recordando, hermanos, que hay un nivel de crecimiento y nos está mostrando el que era, que es, que ha de venir. Aquí lo vimos en el 19 también, las cosas que has visto, las que son y las que han de venir. Siempre mostrándonos ese crecimiento, hermanos, que no nos quedemos en un solo lugar. El que es, el que era y el que ha de venir. Siempre poniendo la mirada en las cosas eternas. Dejemos, hermanos, cualquier situación, por difícil que sea, por frustrante que sea, tírala a la basura por la esperanza que tienes de haber nacido de nuevo y tener una esperanza en Cristo. El tiempo está muy cerca, amados, y eso nos debe animar a todos. Dice yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, verso 9, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, me echaron por causa de hablar la palabra, de testificar. Por eso ahorita, hermanos, que no sabemos qué viene, no estemos asustados, no estemos temerosos, que si la vacuna, que si no tengo yo cómo justificarla, que si esto, ¿cómo vivieron esos santos, hermanos? No sabemos qué va a suceder, pero no usemos recursos humanos, no echemos mano de nuestros recursos, dejemos que Dios en su momento se magnifique. Yo no sé qué planes tiene el Señor, ¿verdad? Pero él estaba preso o lo echaron
de Éfeso, por causa de la palabra, hermanos, del testimonio. Lo deportaron. Allá estaba. Dice, por causa de la palabra de Dios y por vivir el testimonio de Jesucristo, por no menguar en momentos difíciles, por no darle la espalda. Por eso fui echado. Por eso me echaron fuera de la isla de Éfeso. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el día de su gloria. No está especificando que sea el domingo, sino que estaba en la gloria del Señor. En el día en que el Señor estaba visitando y hablando. Dice, y detrás de mí, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. No, siéntate, Juanito, y solo trata de echar a volar tu memoria, porque eres grande en memoria. Por eso les decía yo con mucho, porque me lo ponía muy fuerte el Espíritu esta mañana que oraba. Qué manera de mostrarnos al Señor así, hermanos. Qué manera tan insolente, tan faltos de diligencia, de amor por la verdad y la palabra. Sentarnos a oír un mensaje, estando nomás así con el ojo pelón, ¿verdad? Y el oído así como si fuéramos computadoras que graban todo. Escríbelo, 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 porque esto va a ser demasiado importante. Escríbelo, le dice, le da el mensaje, escríbelo. Lo que escribes se queda ahí, se queda para siempre en tus notas y vas a tener la oportunidad de ir a esas notas. Imagínense, hermanos, que en los tiempos bíblicos no se tenía Biblia y solo había un manuscrito que tenían ahí. Por eso dice, el que lea, entienda. Alguien se paraba y leía, y los oyentes, pues que entendieran. Imagínense si no estaban con toda súplica y disciplina tratando de escribir lo más que podían de aquellos mensajes a como podían. A como podían. Si no tenían ni siquiera Biblia, ahora imagínate nosotros que tenemos la bendición de la Biblia. Ellos no la tenían, entonces por eso es el que lea, porque uno era el que se paraba y leía y otros eran los que recibían lo leído. Entiendan, escuchen, oigan lo que el Espíritu les está hablando, oigan. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Cuando le vi, caí como muerto. Qué reverencia, hermanos, ante la gloria del Señor. Y el que vivo y estuve muerto, verso 18. Mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Que quede eso muy metido en tu corazón. Las cosas que has visto. Ya vimos, hermanos, que es la visión de Cristo. Ya lo vimos ahorita, bronce bruñido. Sus cabellos eran como blancos, sus pies semejantes al bronce bruñido. Es la visión de Cristo. Y luego las cosas, dice, que han de ser el mensaje a las iglesias. ¿Qué era lo que la iglesia tenía que responder? Yo veo que perdiste el primer amor. Yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego, le dice a la iglesia de Laodicea. A todas les da una advertencia, les muestra entonces las cosas que han de ser, cómo deben de ser. Es el mensaje a las iglesias. Y por último, la victoria, hermanos, de Cristo Jesús. Dice,
Verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Él es, hermanos, el Señor de las iglesias. Generalmente, hermanos, el espíritu humano es como un niño que hace un largo viaje. Después de que lleva un tramo de camino, siempre va preguntando, papá, ¿ya llegamos? Porque el niño, hermano, siempre está impaciente. Está impaciente por llegar a la adolescencia. Y que finalmente lo consideren que ya es adulto. El joven espera con ansias que llegue el matrimonio, los hijos, estabilidad económica. A veces el apuro exige que las cosas, hermanos, sucedan antes de tiempo. Y lo que se cosecha a veces es tristeza y fracaso por hacerlo antes de tiempo. Por otro lado, hermanos, hay personas que piensan en el futuro. Y esto quiero que te quede muy claro en tu corazón. Hay personas que piensan en el futuro, pero también hay personas, hermanos, que están muy conquistadas por las actividades del diario vivir, por sus amistades, por su familia, por los placeres del momento que viven. Para ellos, su experiencia actual son muy hermosas y cualquier cambio a eso representa una amenaza. Ellos quieren disfrutar aquí, ¿verdad? Así como dijo un pastor, no estamos ahorita muy bien, que el Señor no venga todavía. Qué tremendo, ¿verdad? La perspectiva, hermanos, más equivocada acerca del futuro es la que no ve más allá de los 70 u 80 años. Es la perspectiva más equivocada, estar pensando que ya tienes tantos años y luego vas a llegar a otros años y te ves hasta 70 y en los más robustos 80. Y pensamos en un momento dado, hermanos, que ya ahí se acaba. Estamos como diseñando nuestro plan para eso. Hay el ahorro, hay la caja mortuoria, hay esto, hay lo otro, y no es malo que hagas planes, que seas un poco precavido, pero que no se quede hasta ahí, que tu corazón esté hacia arriba, hacia adelante, hacia la visión. Es ella la que ve más allá, hermanos, más allá de la edad que el hombre tiene. La Biblia enseña, hermanos, que esta vida es la antesala de la eternidad y que Dios está llevando la historia humana, hermanos, hacia una conclusión. Las cosas que han de suceder pronto, las cosas que han de venir. El libro de Apocalipsis es una inspiración, hermanos, para desempolvarnos, porque de pronto nos envolvemos, hermanos, en un polvo mundano y material, y estás ahí envuelto y, ay, sí, la iglesia, pero estás frustrado porque las cosas no se están dando como tú esperas, cuando es lo que Dios está permitiendo para que pongas la mirada en Él. Dios está llevando, hermanos, la historia humana hacia una conclusión. Y lo que Él dice aquí a través de este libro precioso es que varios hombres, hablando de mujer y hombre, nos hizo a semejanza de Él, varón y hembra. Nos está uniendo a Él para cumplir sus propósitos y que aún vamos a colaborar con Él para siempre. Qué precioso, hermanos, es no ver nuestra vida hasta los 70, 80 años, si es que en los más robustos. Que veamos, hermanos, hacia lo eterno. Dios está llevando la historia humana hacia un punto en que Él lo está moviendo. Todo lo que está sucediendo no es que Dios perdió el control, es que Dios está llevando esto hacia su conclusión. Yo quiero ser parte, copartícipe de Él, dice, copartícipe en la tribulación. Yo quiero ser parte, hermanos, un colaborador de Él para cumplir sus propósitos y sus planes
con Él para siempre. La Biblia nos muestra, hermanos, que muchos ignoran su plan y aún cooperan. Son parte del programa alterno del enemigo de Dios, del enemigo mismo de Satanás, el cual va a fracasar, hermanos, junto con todos sus seguidores. Habrá un fracaso rotundo. Los que se están aliando ese plan de odio, de rencor, de falta de perdón, de desamor, sí, el amor de muchos se está enfriando en estos tiempos y no, yo ya no, yo nomás hasta aquí, yo nomás, yo tranquilo, yo no voy más allá. El libro de Apocalipsis, hermanos, nos muestra que hay dos caminos, porque señala con toda claridad, hermanos, quién controla la tierra y lo que sucede en ella. Él está gobernando, Él está en control. Y lo que hace el Espíritu de Dios es que como que nos lleva en una cápsula de tiempo, hermanos, para que presenciemos el conflicto final y el triunfo de Dios, el triunfo de su Hijo y de los creyentes que están en Él. Se siente la agonía, hermanos, de un mundo fracasado, pero también se ve nacer un mundo nuevo, precioso. Ahí se ve cómo terminan unos, pero cómo acaban otros. El libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro muy singular en la palabra, en la Biblia. Tiene una combinación de características muy especiales que lo distinguen de otros libros. Inicia con la promesa de una bendición especial para las personas que lo leen y lo escuchan. Lo leímos en el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. Empieza, hermanos, con una bendición muy especial para las personas que lo leen y que lo escuchan, que lo obedecen. El que lee, hermanos, como te decía, es la persona que en el culto de las iglesias de aquellos primeros siglos, él leía en alta voz algún pasaje de la Biblia y los que oyen eran los asistentes a ese culto. En aquel tiempo, hermanos, los cristianos no tenían copias de las escrituras, por lo que cada congregación, hermanos, iba coleccionando copias de los escritos que circulaban, se conocían. En esos cultos, un líder leía públicamente la escritura y después alguien explicaba el pasaje. Con base en ello, exhortaba a los asistentes, el que lea entienda. Esos lectores, hermanos, esos oyentes, debían entender como nosotros hoy día, que la bendición es para los que leen y para los que escuchan, para los que leen y para los que escuchan, y guardan las cosas que están en ella escritas, o sea, las obedecen. Por eso te decía, es mucha responsabilidad que te expongas a esto. Es mucha responsabilidad. Las visiones, hermanos, y las profecías de Apocalipsis han metido mucha intriga en muchos lectores del primer siglo. Muchos lo han estudiado para tratar de descifrar profecías, lo que contiene. Otros lo hacen con mucha curiosidad para entender los acontecimientos futuros. Pero algunos no se han dado cuenta que también incluye responsabilidad que deben cumplir. No nomás es para saber, ay, ¿qué va a suceder? Y tu parte y tu responsabilidad y lo que a ti te toca guardar y obedecer. Qué importante, hermanos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y obedecen, guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Qué advertencia, hermanos, del Espíritu. Qué advertencia. Tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir. El primer versículo, hermanos, señala que Dios le dio estas revelaciones a Jesucristo.
Dice, las cuales envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Estas revelaciones fueron dadas a Jesucristo, hermanos. Y a su vez se las dio a su siervo Juan, quien a su vez las escribió para los siervos de Dios. Los siervos, hermanos, escucha bien, son personas que pertenecen a un amo, son siervos y obedecen fielmente su voluntad. Juan, el siervo, y los demás siervos son entregados, creyentes entregados a obedecer los mandatos que Dios ha dado y a representarlo en el mundo, a obedecerlo y a representarlo en el mundo. Por eso, por esa causa, hermanos, él estaba exiliado en la isla de Patmos. Y el apóstol Juan, hermanos, da una clave para entender el libro. Y la clave es ser siervos de Dios. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. A su siervo Juan, dice el verso 1. Es una clave, hermanos, para entender este libro. Ser siervos de Dios, entregados y obedientes. Y Juan dice que esto es muy importante porque el tiempo está cerca. El Nuevo Testamento, hermanos, nos muestra que los creyentes viven en una culminación de los tiempos. Aunque ya han pasado muchos años, hermanos, después de los apóstoles, desde el punto de vista divino, Juan estaba cerca y nosotros también estamos más cerca del fin. Mira lo que dice Romanos 13. Romanos 13, por favor, si vas conmigo ahí. Romanos 13, verso 11. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esto a mí siempre me llena de un temor reverente de Dios. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo. Los eventos, hermanos, del libro de Apocalipsis se pueden desencadenar en cualquier momento. Apocalipsis fue dirigido a los cristianos del primer siglo, pero también a los de hoy y a los creyentes del futuro, las cosas que han de suceder. Por eso te digo que tengas muy en cuenta el verso 19, las que son, las que han de ser después de estas, lo que has visto. Detengámonos un poco, hermanos, para asegurarnos que vamos a acercarnos a este precioso libro de Apocalipsis con el propósito, hermanos, de conocer más a Dios y su voluntad. No saber qué sucede, sino conocerlo más a Él, su voluntad, porque es para los siervos, para los que obedecen, para los que guardan, para los que se entregan. Que sea nuestro propósito, hermanos, conocer más de Dios, su voluntad, para tener una nueva disposición de obedecer su bendita palabra, una nueva disposición. No nos detengamos, hermanos, para tratar de entenderlo todo. Recibamos el impacto general de lo que el Espíritu de Dios nos quiere hablar. Cuando lo leamos, observemos cosas importantes de lo que contiene. ¿Dónde estaba Juan? ¿A qué iglesias dirige esta enseñanza? Es bueno que ubiques las ciudades en el mapa.
de Asia Menor como estaba en aquellos tiempos. ¿Dónde está hoy Esmirna? Que es una parte de Turquía, pero es bueno que te vayas atrás de tu Biblia, están los mapas y ahí vienen y puedes ubicarla más o menos en el tiempo en el que hoy vivimos. Ah, mira, Teatira, mira dónde está Sardis, mira dónde se encuentran hoy. Que tengas un anhelo. Normalmente las Biblias, hermanos, tienen atrás mapitas. Si tienes una Biblia más o menos, que yo mi recomendación desde hace tiempo que les he dicho es que la mejor inversión que puedes hacer es hacerte de una buena Biblia de estudio. El dinero siempre se va. Se te da una Biblia ahí muy comuncita, ¿verdad? Pero lo bueno es que te hagas de una buena Biblia. Ojalá que no lo haya hecho, ya lo haga. Pero ahí puedes ubicar dónde está Esmirna, dónde está Pérgamo, dónde está Tiatira, dónde está Sardis, para que estés ubicado. Y dónde quedaron esas iglesias y por qué la influencia actual hoy en ciertos lugares. Los eventos que describe, hermanos, el libro de Apocalipsis, ¿suceden más en la tierra o suceden más en el cielo? La mayoría de los sucesos son difíciles o son placenteros. ¿Qué tipo de sentimiento tienes en la medida que estás leyendo el libro hasta llegar al final? ¿Cuáles son los deberes y las responsabilidades que nos indica este precioso libro? El autor y la fecha. Y el libro, hermanos, identifica como autor al apóstol Juan. Y la gran mayoría de los cristianos de los primeros siglos, hermanos, concuerdan en que se trata del apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Hasta ahora casi todos los cristianos están de acuerdo en esto. El libro fue escrito, hermanos, en el año 95 o 96 después de Cristo. 95, 96 después de Cristo. Según los primeros padres de la iglesia, muestran que el apóstol Juan estaba exiliado en la isla de Pasmos. Era el reinado, hermanos, del emperador Domiciano. Después de que murió este emperador, en el año 96 después de Cristo, el apóstol fue librado y regresó a Éfeso. Apocalipsis, hermanos, fue escrito en una época en que muchos cristianos vivían amenazados por las autoridades en distintas partes del imperio. Eran perseguidos. Se dieron cuenta que si obligaban a los cristianos a rendirle honor a César y rechazar a Cristo, tenían más adeptos y más gente sometida. Entonces, ellos los presionaban para que se retractaran de la confesión de fe en Cristo y rindieran culto al emperador romano. ¿Cuál es la interpretación del libro? Hay varias formas de interpretarlo, hermanos, pero para algunos es una descripción simbólica del conflicto permanente, el conflicto que hay, hermanos, permanente entre el cristianismo y las fuerzas del mal. Según este punto de vista, hermanos, contiene verdades acerca de la divinidad, el hombre, Satanás, el mal, el juicio y el triunfo final de Dios. Pero no se debe interpretar, hermanos, como una descripción de épocas, personajes, ni eventos específicos. Enseña que la mayor parte del libro, formada por los capítulos 4 al 22, contiene profecías de las condiciones, de los eventos que se darán antes y después de la segunda venida de Jesucristo a la tierra.
esta interpretación, hermanos, entiende el libro de una forma más literal. Es una interpretación futurista. Están de acuerdo con el milenio, que afirma que Dios va a cumplir sus pactos con Abraham, con David, cuando se establezca este reino milenial de Jesucristo en la tierra. Como enseñan los profetas, hermanos, habrá un tiempo de tribulación, un tiempo de juicio, sin precedentes en la tierra antes de la venida de Cristo. Habrá un tiempo de mucha tribulación y juicio, sin precedentes. Por eso, cuando vivimos ciertas amenazas, hermanos, debemos estar conscientes de que el Señor está llevando esto a su último, al cierre de su último telón, y no estar medrosos, sino esperando qué va a hacer el Señor. El discurso de Jesucristo de Mateo 24-25 confirma, hermanos, que estas profecías siguen vigentes. Seguir la secuencia de estos eventos del libro, entender su mensaje no nos debe frustrar, porque la palabra apocalipsis, hermanos, significa revelación. Tenemos que recibir gracia por el Espíritu de Dios y recibir revelación. No nos debe frustrar tanto simbolismo, sino pedirle al Señor gracia. Porque el descubrimiento de Jesucristo, hermanos, como la palabra lo indica, el Apocalipsis, nos indica claramente que Dios no desea esconder su mensaje, sino descubrirlo, mostrarlo. Es un libro, hermanos, abierto, no cerrado. Apocalipsis explica, hermanos, que los eventos giran alrededor de tres series de juicios. Tres series de juicios que forman la columna vertebral que guía al lector desde el capítulo 4 hasta la venida de Cristo, descrita en el capítulo 19. Tres series de juicios, entretejidas, hermanos, entre estos juicios. El apóstol Juan presenció otras escenas que se refieren a los tiempos, pero que no precisamente aparecen en un orden cronológico. Cuando vemos estas observaciones y entendemos que hay estos juicios aquí, nos ayuda a discernir, hermanos, que hay una progresión en el libro de Apocalipsis. Como en todos los pasajes proféticos, hermanos, de la Biblia, hay un mensaje impactante y práctico para el pueblo de Dios de todos los tiempos. Juan dice, hermanos, que todos debemos obedecer las enseñanzas del libro. Todos debemos obedecer las enseñanzas del libro. Y cuando veamos el cumplimiento, hermanos, vamos a entender el libro de una manera mejor, que estamos viviendo justo antes de esa época. Con humildad debemos reconocer que no entendemos cómo se cumplirán cada detalle. ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es el mensaje? Las profecías desde el tiempo de Adán hicieron un gran impacto, hermanos, en los hombres, en su momento y en todas las generaciones que siguieron. Hay tres factores muy importantes de la profecía. Número uno, las profecías, hermanos, enseñan acerca del carácter de Dios y de sus prioridades y propósitos soberanos. Repito, las profecías enseñan acerca del carácter de Dios y de sus prioridades y propósitos soberanos.
Enseñan acerca del carácter de Dios y de sus prioridades y propósitos soberanos. Número 2, la profecía revela la manera en que Dios resolverá la problemática que los hombres viven. La profecía revela la manera en que Dios resolverá la problemática que los hombres viven y promete la bendición para quienes responden al Señor con fe y obediencia. Número 3, repito lo último del característica número 2. La profecía revela la manera en que Dios resolverá la problemática que los hombres viven y promete bendición para quienes responden al Señor con fe y obediencia. Número 3, revela también el destino de los hombres. Revela el destino de los hombres y los ángeles que se resisten a su voluntad. Revela también el destino de los hombres y los ángeles que se resisten a su voluntad. El final de la historia, hermanos, da significado al proceso en el que estamos involucrados los creyentes. Apocalipsis enseña que Dios reina. Que Dios reina. Apocalipsis nos enseña, hermanos, que inevitablemente el Señor lleva la historia hacia una meta y que triunfará sobre todo enemigo. Triunfará, hermanos. Él lleva esto hacia una meta. Por eso nos debe animar, hermanos, el estudio de este libro. Desenfocarnos ya. Nos frustramos por las cuestiones seculares, el trabajo, los menosprecios, los maltratos, las dificultades. Cuando tú estás aquí nomás de paso y que Dios te encuentre en el centro de su voluntad, siendo vilipendiado, hiciste cabalgar hombres sobre mi cabeza y me sacaste abundancia. Ya quiero aventar este trabajo porque ya no soporto cómo me tratan ahí, las cosas que, no, Señor. Más vale que estés en el centro de su voluntad. Y esto no quiere decir, hermanos, que estemos con un yugo todo el tiempo y golpeándonos, no como masoquistas, no, pero que estemos en el centro de su voluntad, porque la meta no es eso, la meta es la gloria que viene. El propósito, Dios está gobernando, hermanos, esta tierra. No está en manos de los hombres, ni en manos de los chinos, ni en manos de Biden, ni en manos de los corruptos. Está en manos de Dios y lo está llevando al punto culminante que Él quiere. Está poniendo gobernadores perversos donde Él quiere poner. Y que la gente que mayormente se está de alguna manera descubriendo o inclinando, estén ya siendo tomadas en cuenta hacia dónde van ellos, porque Dios está haciendo una separación. Entonces, no nos amedrentemos y estemos pensando, ay, luego, ¿y qué va? Tú estás aquí de paso. Gracias a Dios porque te ha dado un techo. Mira dónde estás ahorita. Voltea a ver el techo y diré, estás protegido. Gracias a Dios que no estamos ahorita en un frío. Y si está haciendo un poco de fresquecito en tu casa, bueno, el calorcito a veces lo logramos contener, ¿no? Pero ahorita podemos estar exponiéndonos a su verdad en gratitud. Él está gobernando, amados. Gracias a Dios porque te ama y porque ha puesto en ti su espíritu y porque tiene un plan divino para que tú seas parte de su obra. Tú no vas a ser un enemigo de Él, tú eres su copartícipe. También nos enseña, hermanos, lo que va a suceder sobre la faz de la tierra. Es la voluntad, hermanos, del que está sentado en el trono de los cielos. Lo que va a suceder sobre la faz de la tierra es la voluntad del que está rigiéndolo, sentado. También nos enseña, hermanos, que el mismo Dios de amor y misericordia que envió al Cordero y Salvador es quien ahora enviará al juez, al rey, al león de la tribu de Judá. Ya no vendrá como un cordero, hermanos, viene como un juez, viene como un rey, viene como un león. Apocalipsis, hermanos, nos enseña acerca de Jesucristo. Él propicia, hermanos, la salvación de los creyentes por amor y misericordia. Pero también amenaza, hermanos, a los que rechazan la luz de su testimonio. ¿Cómo van a terminar?
Es el juez, hermanos, que destruirá a los que intentan frustrar sus propósitos ahora y en el futuro. Él es el juez que va a frustrar a esos que creen que al oponerse a la verdad, que al oponerse a lo justo, que al oponerse a lo moral, los va a destruir, hermanos. ¿Y de qué manera? Por eso no te aflijas. Es necesario que esto acontezca. Es necesario que todo esto suceda. Nos debe animar, hermanos, lo que está pasando, porque quiere decir que más se apresura hacia el fin. Ya estamos más en el fin, hermanos. Por eso no nos debemos amedrentar por lo que estamos viendo, por las amenazas que están recibiendo tantos cristianos. Al contrario, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es Señor de las iglesias. Él es el Señor de las iglesias. Lo vemos en el capítulo 1 y 3. Y Él también, hermanos, es el Cordero que abrirá el sello sellado y va a intervenir en la vida terrenal cuando empieza a abrir sus sellos. El capítulo 5. También vemos en el capítulo 19 que es el Verbo de Dios, cuya palabra libera y juzga. Y con el Padre, hermanos, Cristo reinará en la nueva creación. Capítulos 21 y 22. Entonces, hermanos, Apocalipsis enfatiza la rebeldía, el fracaso, la salvación y destino humanos. La rebeldía, el fracaso, la salvación y destino humanos. Se ha dicho, hermanos, que este libro es pastoral, tomando como pauta el ministerio de Cristo, de los capítulos 1 y 3, cómo le habla a la iglesia. Jesucristo, hermanos, está en medio de las congregaciones y tiene a los mensajeros de las iglesias en su mano. Qué precioso. Tú eres un mensajero para protegerte y para guiarte. Yo me ponía a meditar, hermanos, todo lo que el Señor ha protegido, de lo que nos ha librado, lo que libró mi vida para llevarla hacia donde Él ha querido llevar. Y solo me hacía rodar lágrimas, porque Él nos está protegiendo, hermanos, y nos está guiando con ternura y misericordia. Apocalipsis, hermanos, exhorta, anima al pueblo de Dios a ser un discípulo auténtico y continuo, constante, a pesar del sufrimiento. Acuérdense que Él está exiliado por testimonio, por guardar la palabra de Dios, por obedecerla. A pesar del sufrimiento, nosotros tenemos que ser discípulos auténticos, hermanos, constantes. Al final, hermanos, los fieles, que aparentemente ahorita son los que están siendo más atacados, que parece que están perdiendo más la batalla, ellos van a ser reivindicados, hermanos, y participarán en el triunfo del Señor. Y eso está a la puerta. Los eventos de Apocalipsis, hermanos, son necesarios para culminar lo que Dios prometió. Desde Enoc, Abraham, David, Daniel, los profetas. Ellos describen, hermanos, el cumplimiento de las palabras de Jesucristo, de Pablo, de los demás apóstoles. Con estas visiones, hermanos, de Apocalipsis, Dios dio un mensaje muy amplio, muy trascendental. Un mensaje, hermanos, que es difícil resumirlo, pero debemos hacer el intento de poner todo nuestro enfoque, nuestra atención. Apocalipsis nos revela, hermanos, que Dios es el Salvador. Apocalipsis nos revela que Dios es el Rey eterno, que manda que su pueblo sea su colaborador y manifieste la verdad a través de su fe. Manifieste la verdad a través de su fe, de su obediencia, de su adoración y esperanza, aún en los periodos oscuros y de aflicción. Esperanza. Estas visiones, hermanos, nos aseguran que aun cuando estemos en la época más terrible, Dios está en su trono
y dirige todos los acontecimientos humanos a través del mismo Cordero que sufrió por nuestra redención. Todo está siendo gobernado por Él, dirigido por Él. A pesar de todas las ambiciones, hermanos, y del poder de Satanás, sin importar el odio, sin importar la oposición que padecen los santos, ellos van a triunfar con el Cordero. Ellos van a triunfar con el León de Judá. Mientras que la destrucción, el juicio, hermanos, va a caer sobre todos los enemigos de Dios. Qué esperanza, hermanos. Seguir decididos a amarlo, a glorificarlo a pesar de la situación que sea. Entonces, hermanos, repitiendo, estas visiones aseguran que aún en la época más terrible, Dios está sobre su trono. ¿Qué persecuciones vivieron los cristianos, hermanos? ¿Qué detracciones, cárceles, asaeteados, perseguidos? Ahí en el Coliseo siendo martirizados y en muchos otros lugares. Aunque la época sea terrible, hermanos, Dios está sobre su trono y dirige los acontecimientos humanos a través de Cristo, del Cordero que triunfó en la cruz y ahora está sentado a la diestra de Dios. El que sufrió, hermanos, todo lo sufrió por nuestra redención. ¿Cómo está, hermanos, la organización del libro? Los capítulos 1 a 3 tienen una naturaleza distinta a los capítulos 4 al 22. El capítulo 1, hermanos, identifica el libro como una epístola del apóstol Juan dirigida a 7 iglesias de Asia. Además, también nos ubica a Juan, exiliado en la isla de Patmos, donde ahí tuvo la visión de Cristo en medio de las 7 iglesias. Después de los capítulos, en los capítulos 2 y 3 se encuentran breves mensajes, hermanos, de Jesucristo a cada congregación. Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis. Y ya los capítulos 4 y 5, hermanos, describen una hermosa e impactante escena celestial. Dios está en el trono, en el cielo, y entrega este libro sellado a Jesucristo. Evento, hermanos, que tiene un significado preciosísimo. En el capítulo 6, Jesucristo abre el libro y por turno desata 3 series de eventos. Sí. Desata, al abrir el libro, hermanos, desata 3 series de eventos y juicios que culminan con su segunda venida y su victoria sobre las fuerzas del anticristo. En el capítulo 19 encontramos 3 series de juicios y Juan describe varias visiones sobre temas relacionados con la época, la tribulación, la victoria de Cristo, las visiones del reino milenial y el estado eterno. ¿Cómo terminaremos? Así culmina el libro. Muchos han podido ver, hermanos, que el capítulo 1, verso 19, proporciona el bosquejo del libro. Las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas cosas. El capítulo 1, hermanos, es lo que Juan ya había visto cuando tomó la pluma para escribir. Los capítulos 2 y 3 describen las condiciones que había en el momento en las iglesias de Asia y el mensaje de Cristo, hermanos, para cada una de ellas. Los capítulos 4 al 22 describen circunstancias que se van a cumplir después, profecías del tiempo que precede a la venida de Jesucristo. Estoy grabando, hermanos, el mensaje para posteriormente editarlo y que lo puedas tener
para que así con calma también puedas estar agregándole a tus notas. Siempre sé que es demasiado y a veces nos sentimos, pero lo que vayas tratando de entender y con tu hambre que puedas volver a escuchar para que con calmita puedas añadirle lo que pudo haber faltado. Pero la esencia es que entiendas el mensaje. ¿Cuál es el plan del libro de Apocalipsis, hermanos? Número 1, las cosas que Juan había visto. Capítulo 1. Las cosas que Juan había visto, que es la visión de Jesucristo. Número 2, las cosas que son mensajes a las 7 iglesias, capítulo 2 y 3. Fue algo que ya les dije, pero quiero ahorita que lo escribas, porque de aquí se desencadenan los próximos capítulos. Número 3, las cosas que han de ser después, victoria de Jesucristo. Así está bosquejado el libro, hermanos, en esos 3 puntos, 1, 2 y 3. Pero si pones inciso A, la visión de Dios y del Cordero, capítulo 4 y 5. Visión de Dios y del Cordero, capítulo 4 y 5. Para que entendamos cuál es el plan del libro, hermanos, de Apocalipsis. Inciso B, los juicios de los sellos, capítulo 6. Inciso C, visión de 2 multitudes, capítulo 7. Voy a repetir las últimas 3. Inciso A, visión de Dios y el Cordero, capítulos 4 y 5. Inciso C, visión de 2 multitudes, perdón. Inciso B, los 6 juicios de los sellos, capítulo 6. Inciso C, visión de 2 multitudes, capítulo 7. Inciso D, el 6º sello, 6 juicios de las trompetas, 6 juicios de las trompetas, capítulos 8 y 9. Repito, inciso D, el 6º sello, 6 juicios de las trompetas, capítulos 8 y 9. Inciso E, visión del librito, capítulo 10. Inciso F, visiones del templo y 2 testigos, capítulo 11. Visiones del templo y 2 testigos, capítulo 11. Inciso G, visión de la mujer y el dragón, visión de la mujer y el dragón, capítulo 12. Inciso H, visión de las 2 bestias, visión de las 2 bestias, capítulo 13. Inciso I, 3 visiones del fin, capítulo 14. 3 visiones del fin, capítulo 14. Inciso J, la 7ª trompeta, 7 juicios de las copas. La 7ª trompeta, 7 juicios de las copas, capítulos 15 y 16. Inciso K, visión de la gran ramera, capítulo 17. Visión de la gran ramera, capítulo 17. Inciso L, visión de la caída de Babilonia, capítulo 18. Inciso M, visión de la segunda venida de Jesucristo, capítulo 19. Visión de la segunda venida de Jesucristo, capítulo 19. Inciso N, visión del reino milenial, capítulo 20. Inciso O y último, visión del cielo nuevo, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Visión del cielo nuevo, tierra nueva y la nueva Jerusalén, capítulos 21, 1 al capítulo 22, verso 5. Capítulo 22, 1 al capítulo 22, verso 5. Y la conclusión sería el capítulo 22 del 6 al 21. Pensemos, hermanos, un poquito.
según el capítulo 1, verso 4 y 5, ¿quiénes son las fuentes de gracia y de paz? Dice, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Cuántas descripciones, hermanos, del Hijo de Dios encontramos aquí, hermanos, en estos versos? El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes. Es bueno que meditemos, hermanos, cuáles son las fuentes de gracia y paz que encontramos en estos versos. ¿Por qué aspectos tú tienes más deseo de adorar al Señor y darle gracias? Dice, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿No te llena de gratitud eso? Para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Juan dice, hermanos, que Cristo viene y que está con nosotros. ¿Cuál es la explicación de los 7 candeleros de oro y las 7 estrellas? ¿Qué enseña este simbolismo, hermanos, acerca de la iglesia? ¿Qué detalles nos hacen identificar al que es semejante al Hijo del Hombre? ¿Por qué reaccionó Juan? ¿Qué hizo? ¿Qué le dio Jesucristo? Aquí por último, hermanos, quiero describir a Jesucristo en medio de las iglesias, capítulo 1. Hay una salutación en el capítulo 1, del 1 al 8. La revelación de Jesucristo, hermanos, puede significar que es un libro de revelaciones acerca de Él, de lo que Él es. Nos revela las enseñanzas de este libro. Dios las entregó a Jesucristo, quien a su vez se las manifestó a su siervo Juan por medio de un ángel. Juan, a su vez, hermanos, debía escribir las enseñanzas para los siervos de Dios. Esto es para los siervos de Dios. Pero además debemos aprender mucho, hermanos, acerca de Cristo Jesús. Juan saluda a las iglesias de Asia con el deseo de enviarles gracia, de enviarles paz. El inmerecido favor de Dios es la gracia y el bienestar divino. Vienen primero del Padre Eterno, pero también, hermanos, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y esta frase, hermanos, se refiere al Espíritu Santo, las cualidades del Espíritu Santo, las expresiones, las actividades. Dice que hay 7 espíritus: espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de revelación, espíritu de inteligencia, espíritu de temor de Jehová, espíritu de conocimiento. 4 versículos, hermanos, describen a Jesucristo. Jesús dio fiel testimonio de las perfecciones del Padre, testigo fiel, a través de sus enseñanzas, hermanos, que constituyen la verdad, a pesar de sus jueces y de sus atormentadores. Juan sigue señalando la resurrección, el señorío de Cristo sobre las naciones. Vemos también, hermanos, que el Salvador es profeta, sacerdote, rey. Después el apóstol lo alaba por su constante amor por los creyentes, su perdón, por hacerles un reino de sacerdotes. Israel fracasó, hermanos, en su tarea de ministrar el mensaje de Jehová a las naciones, pero ahora nos toca a nosotros como iglesia representar a Dios en el mundo. Zacarías 12:10 dice que harán lamentación. Si vas conmigo a Zacarías, casi al último del Nuevo Testamento, Zacarías 12, verso 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como que se aflige por el primogénito,
Y luego dice el 13:1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén y para la purificación del pecado y de la inmundicia. Mateo 24, si vas conmigo ahí, 29 y 30, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, dice, se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Israel fracasó mucho, hermanos, en su tarea de ministrar el mensaje, pero nos toca a la iglesia. Aquí dice que el pueblo judío lamentará el haberlo crucificado. Se darán cuenta entonces de la gravedad de ello. Hay una visión también a partir del verso 20, 9 al 20, en medio de los candeleros, es la visión de Jesucristo. Y Juan identifica, hermanos, a los que reciben este mensaje como los que están sufriendo por su fe. Él estaba también participando con ellos en las tribulaciones. Él estaba viviendo exiliado, prisionero en Patmos. Esa era una pequeña isla rocosa cerca del mar de Egeo. Se ubica frente a la costa de la que fue provincia romana de Asia. A su vez, hermanos, el apóstol Juan participaba con ellos en el glorioso reino de Dios, del cual Jesús es rey. Por lo tanto, también él tenía señorío sobre el imperio romano y sobre toda autoridad humana. La descripción de Jesucristo, hermanos, tiene un impacto sobre los oyentes, visual. Y cuando él recibe este mensaje, dice que cayó como muerto a los pies del ángel. Sintió, hermanos, un asombro, un temor, una humillación, una sumisión ante el Señor. Cada detalle, hermanos, de la visión describe cualidades acerca de Cristo. Vamos a ver la descripción, hermanos, para terminar, y el significado. ¿Cuál es la descripción para los que están escribiendo? 7 candeleros de oro son las 7 iglesias o lumbreras, verso 20. 7 candeleros de oro, 7 iglesias o lumbreras, verso 20. En medio de ellos, su presencia con las iglesias. Eso dice que Él está en medio de nosotros, hermanos. Su presencia está ahí, en medio de ellos. Su presencia con las iglesias. Hijo del hombre, Jesucristo, el Mesías. Daniel 7, el verso 13. Verso 13. Dice la palabra: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Número 4. Ropa hasta sus pies, cinto de oro. Es la vestimenta, hermanos, del sumo sacerdote y representa dignidad. Dignidad. Repito, ropa hasta sus pies con un cinto de oro. Es la vestimenta del sumo sacerdote que representa dignidad. Número 5. Los cabellos blancos. Representan pureza, hermanos, santidad. Pureza, santidad. Número 6. Ojos como llama de fuego. Ojos como llama de fuego. Representan omnisciencia, examen penetrante. Ojos como llama de fuego representan omnisciencia, examen penetrante. Y luego 7, pies de bronce bruñido refulgente. Pies de bronce bruñido refulgente es la dureza en su juicio. La dureza en su juicio, ¿cómo lo va a hacer? 8, voz como estruendo de aguas.
voz como estruendo de aguas, autoridad, poder, majestad. Repito, voz como estruendo de aguas, autoridad, poder, majestad. 7 estrellas. 9, mensajeros de las 7 iglesias. 7 estrellas, mensajeros de las 7 iglesias. 10 en su diestra, autoridad, señorío, cuidado. Autoridad, señorío, cuidado en su diestra. Autoridad, eso muestra autoridad, señorío, cuidado. 11, en su boca una espada aguda. Su palabra es potente, hermanos, para juzgar. Dice el verso 15 de Apocalipsis 1. Dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Dice, rostro resplandeciente como el sol, número 12. Rostro resplandeciente como el sol, esplendor de su gloria, esplendor de su gloria. Y número 13, llaves de la muerte y del Hades, autoridad para cerrar y abrir. Autoridad para cerrar y abrir. Entonces, hermanos, para concluir, esta visión, hermanos, lleva al impacto general de majestad, de gloria, de fuerza, de poder. Y enfatiza, hermanos, que Dios va a evaluar, va a juzgar. En los capítulos 2 y 3, Jesucristo evalúa, exhorta y advierte a las congregaciones. Evalúa, exhorta y advierte a las congregaciones. En los capítulos 2 y 3, que es el mensaje a las iglesias. En los capítulos siguientes, hermanos, Él desata los juicios sobre el mundo, así como sobre el reino del anticristo y de Satanás y sus ángeles, para manifestar su soberanía y su victoria. Así que como Juan, hermanos, como cristianos, debemos sentirnos asombrados, debemos sentirnos sumisos ante el glorioso Señor de la iglesia y vivir pendientes, hermanos, de la evaluación que Él hará de nuestra vida y testimonio, y que estemos atentos, muy atentos para oír y obedecer lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. ¿Cuál es el ejemplo más significativo para ti de la vida de Juan? ¿Cuál de las enseñanzas de Jesucristo son las más impactantes en lo que acabamos de oír? ¿Cómo cambiará tus pensamientos acerca de Cristo? Servir al Señor, amados, seguirlo, tiene muchos beneficios, pero también causa responsabilidades. Aunque sea difícil, hermanos, ser cristiano, habrá valido mucho la pena. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Que después de haber escrito lo que has escrito puedas repasarlo y volver a leer el capítulo 1 y tratar del Señor que te muestre y te hable más a tu corazón. Vamos a estar entrando el martes al capítulo 2, a los mensajes a las iglesias, pero me voy a estar tratando de no me voy a ir lento, hermanos, me voy a estar tratando, así que Dios permita que vayas siendo diligente en tu escrito y ya una vez que quede grabado el mensaje, lo trates de fortalecer, pero que trates de hacer tus mejores notas y ser como los de Berea, que estudian, que indagan. Señor, te doy gracias en esta hora, Padre.
Gracias por tu misericordia, gracias por mostrarnos la visión de tus tiempos, Señor, por mostrarnos este libro tan precioso, Señor, y lo que nos quieres enseñar, Señor, para quitar nuestra mirada de las cosas que tanto nos seducen, Señor, que tanto nos atan en esta tierra. Te pido que des mucha gracia, Señor, a tus hijos. Te pido, Señor, que toques sus corazones. Te pido que extiendas tu misericordia, Señor, y que nos des gracia para conocerte, Señor, para amarte más que nunca, para tener decisiones para ti, Señor. Te ruego, mi Rey, que bendigas, que toques, que nos prepares, Señor, que nos des hambre y entendimiento, Señor, de los tiempos en los que estamos viviendo. Gloriosos, gloriosos, Señor, son las cosas que van a suceder pronto. Estamos a una nada de tiempos gloriosísimos. Sí, quizás con pruebas y luchas, pero qué gloria, qué eternidad, Padre. Nos afligimos a veces por los achaques de la edad, sin entender, Señor, la eternidad y la gloria de un reinado milenial y glorioso, Padre, de una esposa que amó y se entregó a su amado y culminará con unas bodas preciosas. Señor, yo te pido que alientes a tus hijos, que toda frustración que ha habido, que todas luchas que ha habido, que hoy cerremos esa puerta, Señor, y volteemos hacia lo que está por delante y nos llenemos de gozo, Padre, por donde nos tienes y por lo que estás haciendo, Padre. Que nada nos robe, que nada nos afecte, que estemos decididos a glorificarte a ti, Señor. Que no sea el trabajo frustrante o la presión, sino verle lo eterno y la eternidad. Que estemos dispuestos a padecer algo por tu nombre, Señor, y no a querer huir de la situación, sino estar preparándonos para tu gloria, Señor, y ser mensajeros fieles, colaboradores tuyos, Padre, en un tiempo de tanta oscuridad. Que nos mantengas libres del engaño, de la tentación, Padre, tantos medios, tanta influencia, tanta suciedad, que nos mantengas con corazones limpios, Padre. Cantemos este coro, amados, oh que te conozca, y concluyamos este culto. Oh que te conozca, oh que ponga tus caminos ante mí. Digámosle al Señor, oh que te conozca. Oh, que te conozca. Oh, que ponga tus caminos ante mí y que camine a la luz de tu rostro, que te conozca, mi Dios. Oh, que te conozca. Termina este culto, Señor. Oh, que te conozca. Oh, que ponga tus caminos ante mí y que camine a la luz de tu rostro, que te conozca, que te conozca, mi Dios. Señor, qué verdades, Señor, tan preciosas, Señor, nos muestra, Señor, en este libro, mi Rey. Hay una esperanza, Señor. Hay una esperanza en ti, Señor, y queremos vivir, Señor, por esa visión, por esa esperanza, Señor, que tuvieron tus siervos, Señor,
y que nos ha sido revelada, Padre, a través, Señor, de estos siervos tuyos, de Jesucristo, Señor. Te rogamos, Señor, que cada día, Padre, que cada día no nos olvidemos, Señor, que hay una visión, Señor. Que no nos olvidemos, Señor, que estamos viviendo por un pacto, Señor, que fue manifestado a nuestros padres, a Abraham, a David, y que tenemos una eternidad gloriosa, tenemos una eternidad en ti, Señor. Para que no vivamos, Señor, ocupados en este mundo, Padre, para que no vivamos, Señor, afanados, turbados, porque, Señor, tu deseo, Señor, es que todos, Señor, lleguemos, Señor, a esa meta gloriosa que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cada día a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a cada día, Señor, permanecer, Señor, en esa unción fresca, Señor. Y que, Padre, que no nos cansemos, Señor, que no nos cansemos, sino que pongamos nuestra mirada en Jesús, Señor, cada día, Padre, en los planes preciosos y maravillosos que tú tienes, Señor, para nuestra vida, Señor. Oh, Señor, que nuestro corazón arda, Padre, porque ¿cómo podremos terminar si nuestro corazón no arde, Padre? Sí, Por un amor, por tu presencia, Señor. ¿Cómo, Señor, podremos terminar, Señor, si no es por tu misericordia, Padre? Por tu gracia, Señor, pero hoy estás extendiendo esa gracia para cada uno, Señor. Si obedecemos, Señor, si nos aferramos a ti, a tus promesas, a tu gracia, a tu misericordia. Oh, Rey, gracias. Gracias, Señor, porque estás pensando en nosotros, Señor. Gracias y ayúdanos a velar, a perseverar en oración, en súplica en el Espíritu, Señor. Cada día, Padre, sí anhelamos. Por eso la esposa dice, ven pronto, Señor Jesús. Ven, Señor. Anhelamos, Señor, ven esa tierra gloriosa, Padre. Una eternidad gloriosa en ti, mi Rey. Señor, anima a tu pueblo, Señor, levanta a tu pueblo, Padre, para permanecer en esa fe, aliéntalo, anímalo a ver la visión, Señor, a escribirla y declararla en tablas, para que lea, Señor, corra el que lea. Sí, Señor. Sí, Señor. Avívala, Señor, te lo rogamos, oh Rey. Oh, en el nombre de Jesús, Padre. Y que camine a la luz de tu rostro, que te conozca, Dios y Señor amado, que te conozcamos, que pongamos tus caminos delante de nosotros, Señor amado, que caminemos a la luz de tu rostro, Cordero precioso, que te conozcamos, que anhelemos tus caminos por sobre todas las cosas. Te adoramos, Señor, te adoramos, Cordero. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos, por mostrarnos lo benditos que son tus caminos y tus planes tan preciosos. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Que tus palabras hoy queden en nuestros corazones. Nos animen a tener la esperanza de la gloria futura, Padre, de la culminación de tu reino, de tu gloria, Padre. Gracias te damos.